Bien, Hola, muy bien, profe, ¿cómo muy bien, estás? Qué rico verte. muy bien. Muy bien, Ya todo muy estamos bien. ya estamos grabando. Bienvenidos en la tarde de hoy al Seminario de las Artes. Este es un espacio académico de los docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. No solamente hay profesores del área de música, de teatro, de plástica y de danza, también hay docentes, como en la primera sesión tuvimos un docente invitado del Instituto de Filosofía, y la idea es en este seminario que los profesores que tienen adelantados procesos investigativos, que han abordado su reflexión en el campo de las artes y que tienen además producción artística y creativa alrededor de todos estos procesos académicos que hemos venido presentando, pues que este espacio sea un lugar de encuentro y de socialización de todo ese tipo de apuestas. Nosotros creemos, y esta es una apuesta que hacía con la profesora Beatriz y compartíamos con muchos más docentes de la institución, de la Facultad de Artes, y es qué rico transversalizar conocimientos, qué rico podernos encontrar en saberes los de música, los de teatro, los de danza y artes plásticas, porque pocas veces nos ponemos en contacto frente a los saberes que nos interesan y que de alguna manera aportan a las otras carreras y tienen con toda seguridad incidencia en otros procesos formativos. Entonces, este espacio es un espacio para eso, para encontrarnos con las investigaciones de nosotros y los otros en conjunto y que podamos reconocer de alguna manera cómo en la facultad también se produce en otros campos conocimiento pertinente, no solamente para la transmisión del arte, sino también para el campo nuestro propio de la creación artística. Entonces, muchas gracias a Fernando por aceptar esta invitación a participar en el día de hoy. Siempre ha estado presto a cuantas veces lo hemos invitado y eso se lo agradezco mucho. La profesora Beatriz también lo ha tenido muy en cuenta en todos estos seminarios y esperamos pues seguir contando con la participación de Fernando y muchos más docentes de música en los próximos encuentros que con toda seguridad vamos a organizar para el segundo semestre. Le doy la palabra entonces a la profesora Beatriz. Bueno, entonces, sí, nuestro invitado de hoy es el profesor Fernando Mora Ángel. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Ustedes por la invitación. Él es guitarrista, tiplista y compositor, nacido en Envigado, Colombia, en 1972. Él combina en su trabajo elementos de la música folclórica, popular y erudita de Colombia y América Latina. Él tiene una formación, además de músico, una formación de ingeniero de sistemas. Su formación como ingeniero le permite integrar técnicas de composición extendidas y música electroacústica. En algunas de sus obras utiliza la generación algorítmica de guías musicales derivadas de técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Fernando Mora es profesor entonces, es profesor investigador de la Universidad de Antioquia, profesor del Departamento de Música. En esta institución obtuvo, pues en la Universidad de Antioquia, obtuvo sus títulos de pregrado en guitarra, pregrado en ingeniería de sistemas y también allí ha realizado una maestría en artes. Bueno, entonces la conferencia que hoy nos ocupa, o sea, el título de su conferencia es Yanis Xenakis, un mosaico de matemáticas, arquitectura, música y pensamiento. Bueno, bienvenido, profesor. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora Beatriz, profesor Carlos, por esta invitación que a mí me hace muy feliz. Quiero empezar a compartir con ustedes este rato hablando de Yanis Xenakis, agradeciéndoles no solo su presencia, sino deseando que el estar juntos hoy sea un bálsamo en medio de todo lo que está sucediendo tan complejo en este país, tanto por lo social como por la salud de las personas y la pandemia. Y de alguna manera haremos algún contexto relacionando esto que es Yanis Xenakis
con este mundo de lo que está pasando. Xenakis decía de sí mismo que él se imaginaba su obra como un mosaico de matemáticas, arquitectura y música. Yo agregué el pensamiento. Y de alguna manera, él también lo agregó porque Xenakis hizo un esfuerzo muy importante por escribir muchas de las cosas que hacía y por reflexionar sobre su obra. Entonces, vale la pena mencionarlo también en esa dimensión. Xenakis fue un compositor griego, realmente nacido en Rumania, que le tocó vivir una buena parte de su vida en Francia debido, vamos a verlo ahora más adelante, a una situación de exilio de su país, o de huida más bien de su país, porque fue condenado a muerte. Decía Xenakis, la originalidad es una necesidad absoluta para la supervivencia de la especie humana. Aquí lo vemos en dos fotografías en su estudio en París, cerca del 1987, él falleció en 2001, y en un ensayo con percusionistas en Estrasburgo. Xenakis era un polímata, un hombre que no solamente cultivaba la interdisciplinariedad, sino que cultivaba esa sistematicidad de todos esos conocimientos interactuando dentro de su obra. Por un lado, un gran compositor, por otro lado, arquitecto, discípulo y compañero de trabajo de alguna manera de Le Corbusier, ingeniero civil y calculista, matemático, y un elemento interesante también que mencionar es que fue miembro de la resistencia de su país. Recuerden que en algún momento Grecia estuvo invadida por, en primer lugar, los nazis y después una invasión británica. Él hizo parte de la resistencia y en una revuelta, así como parece que le pasó a un profesor nuestro ayer, es terrible y por eso vale la pena hacer contexto, Xenakis perdió su ojo por un impacto de metralla. No comparto con este compositor ilustre el pensar que la violencia es un camino para resolver las cosas, pero sí comparto con él la gran sensibilidad social y, digamos, más lo que pretendía que los medios respecto a ese asunto de la resistencia. Aquí vemos a Xenakis al lado del convento de la Tourette, que fue una de las obras de Le Corbusier en las que participó muy activamente. La estructura de esta charla: primero vamos a hablar un poco sobre el contexto del compositor y de su obra, luego vamos a compartir algunas ideas generales sobre matemáticas necesarias para comprender el contexto del compositor y después unas ideas generales acerca de la música para comprender a medida que vamos avanzando algunas obras que vamos a escuchar juntos o algunos fragmentos. Xenakis, si yo lo trato de ver como arquitecto y como músico, me enfrento a este balance. Los proyectos arquitectónicos independientes de Xenakis fueron nueve, los proyectos que hizo con Le Corbusier fueron 12. El resto de la obra que vemos aquí, muy numerosa, principalmente música de cámara, 27 trabajos, y música para orquesta, 31 trabajos, digamos que forman el gran grueso de su producción artística, sin dejar de pensar que hay muchas obras como Metastasis, por ejemplo, que ahora vamos a escuchar, que están conectadas directamente con realizaciones arquitectónicas del compositor. Vamos a escuchar un poco de música para ambientarnos en la obra de Xenakis, y será el turno para una obra para coro de un solo género. Él la escribió bien para coro mixto, bien para coro de mujeres o bien para coro de hombres, y los textos de esta obra se basan en la ley de Eurípides. Vamos a escuchar un fragmento entonces de esta obra coral.
Esta obra contrasta con las que vamos a escuchar más adelante porque es una obra, digámoslo, bastante tradicional desde su factura y desde las técnicas de composición que él utiliza. Recordemos que Xenakis estuvo muy conectado con lo que estaba pasando en ese momento en París, que era el serialismo, y el serialismo prácticamente era una religión en la que Xenakis no entró y de alguna manera eclécticamente tomó elementos en algunas de sus obras, pero nunca se definió como un compositor serialista ni trabajó exclusivamente el serialismo. De alguna manera él iba y venía por los diversos estilos musicales. Una anécdota importante acerca de Xenakis es que este compositor, cuando quiso estudiar música, estando en París, buscó a Olivier Messiaen, digamos, uno de los compositores más importantes vivos en su momento y además cercanos en París. Y le dijo: maestro, yo quiero estudiar con usted. Y la respuesta del maestro Messiaen fue: usted es matemático, usted es ingeniero, usted es arquitecto, use eso para hacer música. Y después sí estudió con él y tuvo la oportunidad de relacionarse bastante con él. Pero lo importante de todo esto es que Xenakis asumió este reto que le dio Messiaen para convertirse en un compositor cuya obra está centrada en las matemáticas y está centrada también en lo que hacía como arquitecto. Aquí hacemos una pausa para hablar un poco de un elemento musical y es de la notación musical. Aunque la notación musical se desarrolló muchísimo antes de la era cartesiana, del plano cartesiano, podríamos entender la notación musical como algo muy relacionado con el plano cartesiano. Yo diría precartesiano en términos de lo cronológico. Y aquí tenemos dos tipos de notación musical para ilustrar lo que les estoy diciendo. Este primer tipo se basa en algo que son los rollos de pianola y representa en la dimensión de las X el tiempo y en la dimensión de las Y las notas. Si yo lo comparo con un pentagrama tradicional, me doy cuenta que esa relación vertical de las notas se mantiene, aunque se complementa también con el hecho de que aparecen las líneas para decir dónde exactamente es cada uno. Y que la proporcionalidad en el espacio se mantiene con respecto a la gráfica que habíamos visto hace un momento. De hecho, aquí están las dos superpuestas. Muy bien. Una dimensión importante de la música de Xenakis tiene que ver con esa diferencia entre lo determinista y lo estocástico. Para explicarles un poco cuál es la diferencia entre estos dos mundos, cuando hacemos operaciones matemáticas o aritméticas, de esas que nos enseñabas en el colegio, uno siempre ve que los resultados son iguales. 2 más 2 es 4 y 5 más 1 es 6. Todas las veces que haga la operación, el resultado es el mismo. Pero cuando yo hago otro tipo de operaciones, como por ejemplo lanzar unos dados, los resultados siempre son diferentes. Esa parte de las matemáticas se llama estocástica. Los procesos que están sujetos a variabilidad a medida que se repiten. Y es muy interesante entender que hay operaciones matemáticas que cada vez que uno las haga, dan un resultado diferente. Xenakis utilizó esto en sus composiciones. Y utilizó, entre otras cosas, la idea de las probabilidades. Este gráfico es una cadena de Markov, básicamente representa probabilidades para ir, por ejemplo, desde Do hacia cualquier otro sonido, hacia Re, hacia Mi, hacia Fa, y observen que en esta línea tenemos esas probabilidades, la probabilidad de ir de Do a Do,
es de 0.1, o sea, el 10%. De do a re, el 0.5%. Y todas ellas van a sumar todas las posibles, es decir, el 100%. De la misma manera, ir de re a do, a re, a mi, a fa, sol, así. Y esta matriz, digamos que es una forma precomposicional donde el compositor plantea cuáles son las cosas que puede pasar al girar esos dados del destino para construir su discurso musical. Esta melodía que van a escuchar, muy corta, está basada en esta tablita. Y no es de Xenakis, es una melodía simple que yo les pongo a ustedes como ejemplo. Entonces, esta melodía que acabaron de escuchar básicamente aplica este sistema de probabilidades que pueden ver en este momento. Otro concepto importante en la obra de Xenakis es la geometría, y en concreto ciertas figuras como el paraboloide hiperbólico. Esto pertenece al mundo de las ecuaciones de grado 2, de las ecuaciones cuadráticas, pero cumple una condición especial, y es que los dos términos cuadráticos, uno es positivo y el otro es negativo. Otro elemento que utilizó el compositor fue la serie de Fibonacci. Esta es una serie donde cada uno de los números es la suma de los dos anteriores. Entonces, al principio no hay anteriores, pero a partir de este momento tenemos que 1 más 1 es 2. Y 1 más 2 es 3. Y 2 más 3 es 5, y así sucesivamente. Con esta serie de Fibonacci se pueden construir este tipo de proporciones que son sumamente importantes en la naturaleza. Miren algunos ejemplos de figuras de la naturaleza que están construidas en base a esa idea de la serie de Fibonacci. Y por eso fue que Le Corbusier, tan amigo de Xenakis y tan cercano a Xenakis, se inventó una idea de proporciones en la arquitectura basadas en las proporciones humanas, que se llamó el módulo. Pretende ser el módulo entonces un sistema de medidas superior al métrico y al de las pulgadas, y que permita superar las barreras que tiene el mundo por tener esos dos sistemas. Miren que hay un componente social importante detrás de eso. El planteamiento fundamental detrás del módulo es el hombre como medida de todas las cosas. Una idea nada nueva, sino que se retoma de los clásicos. Recuerden Vitruvio, Da Vinci y tantos que trabajaron sobre este tema. Él parte de la idea de un hombre de 1,83 de alto y escribe esta silueta del hombre dentro de un rectángulo que tiene las proporciones áureas, las proporciones que dan dos términos de la serie de Fibonacci, para encontrar unas medidas que son proporciones de esas medidas originales. Y con eso construye dos series de Fibonacci, una serie que se llama la serie roja y otra serie que se llama la serie azul. Y Le Corbusier hace eso para utilizarlo en la arquitectura, para poder hacer arquitectura a la medida del hombre, donde todas las proporciones de las obras estén regidas por este tipo de presupuestos matemáticos. Vamos a escuchar un fragmento de una obra de Xenakis que se llama Metastasis. Metastasis lo traduce el mismo Xenakis como transformaciones dialécticas. Recuerden que la metástasis en el fondo siempre es una transformación, incluso cuando la referimos al mundo de la oncología. Esta obra se compuso entre el 53 y el 54 y fue interpretada en un festival bajo la batuta de Hans Rosenbaum. Y la obra es muy interesante, tiene 61 instrumentistas, que son 12 de viento, 3 percusionistas y 46 instrumentos de cuerda, y cada uno de ellos tiene partes individuales, distinto a la música sinfónica, donde normalmente un grupo de instrumentos grande corresponden a la misma parte orquestal. Aquí la parte es una por cada músico. Esta obra básicamente representa, en primer lugar, el paraboloide hiperbólico como una superficie que se puede construir a partir de rectas, y entonces él lleva eso del terreno de la música al terreno de la arquitectura más adelante. Pero aquí representa un solo sonido que con unos glisandos se va convirtiendo en un clúster, en un racimo de sonidos.
La segunda parte de la obra representa una estructura de complejidad, y la tercera parte de la obra representa un retorno a la primera textura. Vamos a escuchar un fragmento. Esa parte habla del orden. El segundo fragmento habla de la complejidad, que dice acá. Observen cómo en esta obra Xenakis vuelve a la idea del plano cartesiano, decía que no lo satisfacía completamente la idea de escribir música dentro de la notación convencional, porque no se lograba una buena representación del sonido en términos del espacio. Y en segundo lugar, que lo que está detrás de esta obra pues son los tres presupuestos matemáticos que habíamos visto ahora. Por un lado, probabilidades; por otro lado, geometría y paraboloides hiperbólicos; y por otro lado, las proporciones basadas en el módulo de Le Corbusier. Esta obra, de alguna manera, fue el origen de una idea en la que participó Le Corbusier, que fue el pabellón Philips. Y respecto al pabellón Philips, podemos decir que es una obra que se hizo para la Exposición Universal de Bruselas, se desmontó en 1958, era una obra efímera, y que se construye como una carpa donde hay formas de paraboloides e hiperbólicos que parten de esta ecuación matemática, construidos a partir de líneas armadas con paneles de hormigón. Esta obra se hizo para albergar una obra musical desde el punto de vista de lo arquitectónico, y fue el poema sonoro de Edgar Varese. Pero además, en los intermedios entre esa obra, el público pudo disfrutar de una obra de Xenakis que enseguida vamos a escuchar. Lo interesante de este pabellón Philips es la colaboración de Le Corbusier y Xenakis, el hecho de que las ideas de Xenakis partieron principalmente de su obra Metastasis, y en tercer lugar, la relación que logra entre lo musical, lo arquitectónico y la acústica, porque fue diseñada la obra para poder albergar la acústica de la composición musical que se pretendía elaborar para ella. Al mismo tiempo, todas las superficies interiores de este pabellón Philips podían recibir una proyección, y fue el poema sinfónico convertido en proyección, una especie de obra de videomapping. Observen que estamos hablando de 1958, que, pues como ustedes pueden imaginarse, fue un rotundo éxito cuando se puso al servicio. Lo triste del pabellón Philips es que, el ser una obra efímera, nos priva del privilegio de ver. Aquí estamos viendo una reconstrucción en 3D de cómo pudo haberse visto. Hay una fotografía de la fachada donde están Xenakis y Le Corbusier, y hay algunas otras fotografías, pero el acceder a ese espacio ya se nos pierde en el recuerdo. La obra que se escuchó de Xenakis dentro de esta
espacio arquitectónico del pabellón Philips se llamaba Concrete PH. Concrete PH es sencillamente de concreto y pH es paraboloides hiperbólicos. La idea de la obra es que es música concreta y se construyó a partir de grabaciones del hecho de aplastar trozos de carbón y modificar esas grabaciones electrónicamente. Escuchemos un fragmento de esta obra. Imagínense ustedes entonces que están en el pabellón Philips y que están próximos a escuchar el poema electrónico de Edgar Varese, pero antes del poema electrónico de Edgar Varese, mientras van ingresando al espacio del pabellón Philips, van a escuchar entonces la obra de Xenakis, Concrete PH. Como pueden apreciar, el lenguaje de Xenakis es muy diferente a cualquier otra cosa, pero nos lleva por la aventura de preguntarnos cómo suenan las matemáticas y cómo suena la ciencia. Otra de las miradas que Xenakis tuvo sobre las matemáticas fue la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las interacciones entre jugadores, cuando estos jugadores reciben ciertas recompensas por su accionar. Y él se inventó dos obras, Duel y Strategy. Vamos a escuchar un fragmento de Strategy, pero primero les cuento que esta obra consiste en una competición entre dos orquestas con sus directores de orquesta. Cada director tiene unos fragmentos para responder al otro y están en un juego, en una especie de duelo sonoro entre ellos dos. Suenan al mismo tiempo las dos orquestas y todo está basado entonces en la teoría de juegos. Ahora hablemos un poco de los proyectos arquitectónicos de Xenakis y entre lo mucho que hizo, algunas obras en colaboración con Le Corbusier, otras obras solo, vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, el pabellón Philips, del cual ya les había hablado, erigido entre 1956 y 57 y desmontado en el 58. El politopo
de Micenas. Los politopos fueron unas obras performáticas que él ejecutaba que tenían que ver bastante con este mundo de lo arquitectónico y de lo sonoro también. Un modelo para casa diseñado para un amigo. La Casa de la Cultura y la Juventud, una obra que hizo en compañía con Le Corbusier, y donde utilizó unos paneles de vidrio flotante que fueron invención de Xenakis. Esta obra es otra colaboración, forma parte del centro de Georges Pompidou en París, y miren que aquí está el paraboloide hiperbólico y las mismas ideas de Xenakis aplicadas tanto en la música como en la arquitectura. Xenakis utilizó para hacer música muchos modelos matemáticos. Déjenme, que yo cometí un pequeño error que lo quiero enmendar. Me voy a regresar un momentico porque no les mostré a ustedes estos gráficos. Entonces aquí tienen el pabellón Philips, el politopo de Micenas, la casa que diseñó para su amigo, la Casa de la Cultura y la Juventud, y el ditope. Les decía que Xenakis utilizó varios modelos matemáticos para sus obras, entre ellos los que aparecen aquí en este cuadro, muchos tomados de la estadística o tomados de la física, por ejemplo, de las leyes de fluidos y gases, como la ley de Maxwell-Boltzmann, restricciones mínimas, es un tema de estadística, cadenas de Markov, distribuciones gaussianas, teoría de juegos, teoría de grupos, todas matemáticas muy contemporáneas. Digamos que todas estas matemáticas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y forman parte como de eso que hoy llamamos matemáticas modernas. Otra teoría matemática que utilizó permanentemente Xenakis fue la teoría de grupos. Un grupo, pues básicamente es un conjunto que cumple con ciertas condiciones. Es una colección de elementos, como los conjuntos, en los cuales solo está definida una operación. Por ejemplo, la adición. Es decir, es posible adicionar esos conjuntos, pero no hacer intersección ni hacer ninguna otra operación sobre ellos. Una única operación. Nomos Alfa es una obra de 1966 para cello solo, que fue comisionada por Radio Bremen para el violonchelista Siegfried Palm, y está dedicado a Aristóteles de Tarento, a Évariste Galois y a Félix Klein, tres matemáticos ilustres de tres momentos bien diferentes en la historia. La obra consta entonces de 24 elementos agrupados en una colección, tiene 24 secciones, y entre esas secciones el ejecutante tiene una libertad grande para hacer elecciones mientras dura la obra. Vamos a escuchar entonces Nomos Alfa.
sería rico hacer un análisis detallado de las cosas que pasan en esta y en otras obras. Desafortunadamente el tiempo que tenemos es muy corto y estamos haciendo básicamente una exploración general por la obra de este compositor, con el objetivo de enamorarlos a ustedes de las matemáticas, de las relaciones entre las matemáticas y la música y de las relaciones entre las artes. Miremos un poco la vida de Xenakis. Xenakis nació en 1922 en Rumania. Aquí lo vemos en sus años de colegio. En 1940 estudió en la Escuela Politécnica de Atenas durante 7 años y allí tuvo la oportunidad de hacerse ingeniero, arquitecto y calculista. Recuerden que la estructura de los pregrados en ese momento no coincide con lo que nosotros tenemos concebido el día de hoy, pero básicamente él ostentaba esas 3 denominaciones. En 1941 se incorpora a la resistencia, en primer lugar respecto a la ocupación nazi y posteriormente respecto a la ocupación británica, y en 1945 pierde el ojo izquierdo por culpa de la metralla. Sigue combatiendo y todavía no hacía tanta música, aunque sí componía ya algunas obras, hasta que en 1947 es condenado por contumacia a muerte. Y con un pasaporte que se logró conseguir, él viajó entonces a Italia y después llegó a París para salvarse de la amenaza de muerte por parte del gobierno, y allí fue donde empezó a tener su vida artística tan prolija. Allí se conoció con Messiaen y estudió con él desde 1950 hasta 1953. Hizo varios proyectos arquitectónicos colaborando con Le Corbusier. En 1953 se casó, su esposa se llamaba François. Hizo también en ese año el convento de La Tourette. El convento de La Tourette es muy interesante porque tiene en cuenta una cantidad de aspectos relacionados con la música desde la perspectiva de la acústica arquitectónica. En 1954 se conoce con Hermann Scheeren. Él es de alguna manera, además de un gran compositor y director de orquesta, el mentor, la persona que lo anima, la persona que cree en él, aparte de Olivier Messiaen, le da como esa fuerza fundamental para seguir en su ejercicio de la composición. En el 57 recibe el premio de la Fundación Europea de la Cultura. En el 58 ya habíamos hablado entonces del pabellón Philips, de la obra Concrete pH. pH es paraboloides hiperbólicos. Y saltándonos muchos años, llegamos a que es nombrado miembro honorífico de la British Computer Arts Society y que es invitado a dar clases en varias universidades. En 2001 nos deja Xenakis. Vamos a escuchar un fragmento de una obra denominada Safa. Esta obra está basada en un análisis matemático de las estructuras rítmicas de un poema de Safo, construidas en células rítmicas. Es una obra para multipercusiones, es decir, varios instrumentos de percusión interpretados por un mismo ejecutante, y ahí hay una interacción diferente, ya no tan directa con las matemáticas, sino más con la literatura y con una mirada matemática de la estructura métrica de la poesía. Estoy escuchando la conferencia. Ya casi se termina, sí. Bueno, ya.
No se te está escuchando. No se escucha. Tienes el micrófono apagado. El micrófono. Sí, sí, pero apaga el tuyo, por favor. El mío, bueno. Sí, por favor. Muy bien, disculpen, entonces resuelvo el problema con el audio y retomamos. Bien. Aquí sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Bien. Fernando, te escuchamos, gracias. Gracias a ti, Johan. Bien, entonces, el pensamiento de Xenakis principalmente estuvo consignado en su obra Músicas Formales, una obra que él escribió para reflexionar sobre su música y sobre su pensamiento estético, sobre todo alrededor del sonido, aunque en él son inevitables las reflexiones que pasan por la arquitectura y que pasan por las matemáticas y que pasan por el calculismo. Se dice en un texto que se llama La arquitectura de Yanis Xenakis que él nunca trató de desplazar las fronteras entre las artes, sino que muy al contrario, trató de franquearlas. Y el mecanismo para franquearlas fue la abstracción, principalmente la abstracción matemática. Cuando Xenakis defendió su tesis doctoral en 1976, dijo que él era un artista mosaico, cuyas obras musicales, arquitectónicas y visuales, además de sus escritos, formaran una especie de cañamazo, una especie de gran lienzo donde todas configuraran una obra común. Decía Xenakis varias cosas. Para mí era más fácil afrontar la música mediante un grafismo que utilizando la notación clásica, que nunca me ha permitido ver todo a la vez. Si bien tenemos una relación entre la notación, digámoslo, normal de la música y el plano cartesiano, él prefirió muchas veces adoptar una forma de notación derivada del plano cartesiano. La arquitectura de Xenakis debe, o al menos puede ser vista como una transposición espacial de estructuras musicales que mantienen relaciones específicas entre tiempos y alturas. Todo ello gracias a su potente capacidad de abstracción intensificada por su formación como matemático. Xenakis decía que él pretendía eliminar la estética, reemplazar la estética por aquello que se puede manejar. Nada de literatura. Es bien interesante esa afirmación porque además es contradictoria cuando lo miramos en muchas de sus reflexiones, de sus textos escritos y de sus obras. Sin embargo, él le huía al pensamiento estético filosófico. El oficio de arquitecto es necesario pensar a la vez de manera sintética y analítica, decía, como yo hacía instintivamente en la música. Construir a partir de los detalles o construir a partir del todo son dos formas diferentes de mirar un proceso creativo. Y Xenakis los combinaba permanentemente. Recuerden que Le Corbusier, siendo su gran maestro, quizás le enseñó bastante de eso, y él decía que era capaz de hacer una gran obra arquitectónica a partir de un detalle, como por ejemplo una silla ubicada dentro de esa obra, y hacer que todas las proporciones se fueran armando hasta configurar esa gran obra arquitectónica. El principal obstáculo
que encuentra un músico es la dificultad de controlar y juzgar sus propias invenciones. Pues máxime cuando las invenciones del músico incluyen tanta variabilidad en términos de lo estadístico y en términos de las probabilidades, pero también un poder inmenso a los intérpretes en escoger sobre esa variabilidad. Entonces, el juicio y el control de todos esos elementos, pues es un gran reto para este tipo de obras. Este recurso a la tecnología moderna no representa una ruptura con la historia de la música. La música ha sido y continúa siendo el sonido y el número a la vez, la acústica y las matemáticas. En ello se basa su universalidad. Pero allí habría que detenernos un momento a pensar entonces en esas formas de relacionarse con la matemática de diversos artistas a lo largo de la historia. Y remitámonos a los pitagóricos para entender que la mirada matemática del mundo pitagórico estaba principalmente relacionada con la geometría euclidiana, aunque Euclides habría de estar después, pero con una mirada euclidiana de la geometría, o pre-euclidiana, y con la aritmética. Sin embargo, la mirada de Xenakis se distancia de esto en que parte de relaciones complejas como las estadísticas, las probabilidades, la teoría de juegos, la teoría de grupos y todo lo que hemos mencionado hace un rato. Es muy importante decir en este punto que la relación del mundo con lo matemático se puede expresar y ver más obvia cuando se trabaja desde las matemáticas modernas que cuando se trabaja desde las matemáticas clásicas. Por ejemplo, es muy difícil que nosotros nos encontremos un árbol completamente esférico o completamente diseñado como un cono o como un paralelepípedo. Sin embargo, si lo enfrentamos con la idea de la geometría fractal, ahí sí podemos encontrar modelos matemáticos que nos permiten, por ejemplo, pensar en la simetría propia de los árboles, pero no desde la geometría euclidiana, desde la geometría fractal. Y de alguna manera esa es la aproximación a la que nos llama Xenakis, cuando nos podemos acercar al arte, a la sensibilidad, al proceso creativo por medio de las matemáticas contemporáneas. Siendo miembro de la Resistencia, Xenakis estuvo bastante relacionado con la obra de Carlos Marx y decía de él: Marx me aportó el sentido de la contradicción, verdadero motor del espíritu y del mundo. Hasta el punto que a mis ojos el pecado mortal del marxismo, si me atrevo a decirlo, consiste en creer que un día existirá una sociedad donde las contradicciones habrán desaparecido. Creo que en esta frase se expresa una síntesis muy interesante del pensamiento del compositor, pero también de lo que pensaba del marxismo y de alguna manera de la ingenuidad que él veía en pensar que era posible un modelo económico como ese, conectado con un estadio evolutivo de la cultura que lo permitiera y que lo hiciera posible. Un mundo sin contradicciones, decía él. Bueno, les voy a dar dos regalos como finalización de esta charla, que son el libro de Xenakis, Música de la Arquitectura, y una discografía completa del compositor, que creo que les va a ser muy útil a quienes quieran acercarse a este mundo de Xenakis. Les voy a pasar esos dos enlaces por medio del chat. Bueno, y en este punto quisiera entonces abrir el espacio para preguntas y debate y para que comentemos un poco acerca de sus impresiones sobre este compositor, sobre estas músicas
y sobre lo que puede suceder allí en términos estéticos, musicales, interdisciplinarios, etcétera. Entonces, la palabra es de ustedes para que dialoguemos un poco alrededor de esta obra de Xenakis. Bueno, abrimos un espacio a las preguntas. Ustedes pueden escribir las preguntas en el chat y las vamos así, entonces, leyendo. A ver, ¿alguna pregunta? No se puede hablando, es que no manejo el chat. También puede ser oralmente, sí. Sí puede ser, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. muy buenas tardes. En primer lugar, pues felicitaciones por esa excelente conferencia, por ese contenido tan maravilloso. Yo pienso que a los seres humanos de a pie nos enriquece mucho conocer esas propuestas que realmente nos son completamente ajenas en nuestro devenir. Maravilloso el músico, yo sí lo había oído mencionar y escuchar algunas cositas, pero ahora mirándolo desde lo expresado en esta conferencia, siento que es una oportunidad maravillosa que me he perdido. Bueno, pero por otra parte tengo una pregunta. Se relaciona a un concepto muy general y muy básico desde el cual se puede abordar lo estético. Y si yo no estoy equivocada, lo estético tiene más que ver con lo sensible que con lo medible. O no sé en este caso si es que lo estético está del todo por fuera de la obra, porque cuando uno la escucha, sí toca su sensibilidad. Gracias. Bueno, ahí hay una pregunta bien interesante y habría varias cosas que decir. La primera respecto a lo medible. Realmente, medir es comparar y hay muchas formas de hacer esas comparaciones, unas cuantitativas y otras cualitativas. El hecho de que esté la proporción, la medida, las matemáticas, no excluye de ninguna manera lo estético. La frase que leímos ahora de Xenakis más bien dice que él huía al discurso puro de lo estético, pero no significa que él no pensara en términos de lo estético. Es una obra muy pensada desde la sensibilidad. Y de eso da cuenta algo bien interesante. Vamos a hacer una pequeña comparación entre dos compositores de la época, Babbitt y Xenakis. La diferencia, aunque ambos trabajaban con matemáticas, principalmente es que Xenakis usaba las matemáticas como punto de partida, pero a partir de ese momento, él dejaba que fuera lo musical y, digámoslo, el sentido de la obra la que diera las reglas de lo que debería seguir. En cambio, Samuel Babbitt lo que hacía era exactamente lo contrario. Si la ecuación dio esto, entonces la nota que hay que poner es esa y punto. No permitía que el discurso matemático estuviera por debajo del discurso musical. Xenakis sí, conscientemente, y es muy interesante cuando uno hace análisis de las obras de él, desde los cálculos numéricos que él ofreció, por ejemplo, en el libro de músicas formales, y se da cuenta que Xenakis coloca unos cálculos y no todos los utiliza en su obra. Algunas veces aproxima ciertos números, algunas veces él dice, no, este número me dio esta nota musical y entonces lo voy a cambiar por esta porque esa es la que yo quiero que esté. Es decir, utiliza las matemáticas como un pretexto en alguna parte de su proceso creativo, pero no se rige exclusivamente de las matemáticas. De alguna manera, ahí también hay una concepción cosmológica desde lo que significa para un compositor como estos las matemáticas y las matemáticas como creadoras del mundo. Y lo voy a comparar para responder esa parte con Le Corbusier y con la idea del módulo. La idea del módulo es un sistema de proporciones basado en el hombre a partir del cual se podían hacer estructuras de muchos tipos, no solamente arquitectónicas, sino también musicales, y de ello da pruebas Xenakis que utilizó ese sistema de proporciones. Lo interesante es que cuando se tenía que salir del sistema de proporciones, se salía de ahí. De la misma manera que los árboles se salen de la simetría y que la naturaleza se comporta de muchas maneras, no necesariamente predecibles,
y no necesariamente conectadas con una visión matemática de los fenómenos. Entonces, redondeando, creo que sí, hay de todo. Hay una mirada como artista que no excluye lo sensible, así de pronto le huye un poco al discurso, digamos, lo filosófico de la estética, una mirada de un arquitecto que de alguna manera es un tipo de artista visual, de un artista visual, porque también hizo obra visual, y al mismo tiempo de un matemático y calculista. Y no dejemos de lado el aspecto de lo social. Esa participación de Xenakis en la resistencia también toca en muchos aspectos su obra y hace que se den muchísimas reflexiones sobre las personas y las sociedades y las formas de convivir las personas en las sociedades en el interior de las obras de este maestro. Muy bien, ¿qué otra pregunta o comentario tenemos? Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, Beatriz, cuéntame. Tú mencionabas ahora que pues él hace una crítica al serialismo supongo de Arnold Schoenberg, de Anton Weber, no sé. Ese serialismo lo vería él entonces ya como determinista al lado de lo estocástico, pues si quisiera que nos ampliaras un poco este concepto de lo estocástico, que sería ya una cosa pues muy diferente al serialismo. Serialismo tal vez él lo vería como determinista. O tú dices que en cierto momento él utilizó ciertas fórmulas del serialismo, pero que al mismo tiempo también se separó de él. Como que nos hablaron un poquito de eso. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Xenakis hizo un escrito en el que, digamos, criticó fuertemente el serialismo. Y básicamente porque en ese momento el serialismo, denominado serialismo integral, es decir, una serialización de todos los parámetros de la música, no solamente las alturas, sino también el ritmo, la dinámica, la orquestación y cuánta cosa se le atravesaran a los serialistas, que llegó a que la música, todo lo contrario a lo que tú estabas planteando, fuera profundamente determinista. Recuerden que la diferencia entre lo determinista y lo estocástico es que lo determinista es predecible y siempre da los mismos resultados. Siempre que yo digo 3 más 4, la respuesta es 7 y siempre sucede igual. Pero cuando yo tiro unos dados es diferente. Entonces, el compositor serialista plantea una serie de sonidos y sobre esa serie de sonidos unas transformaciones y durante toda la obra se tiene que regir a la presentación de esa serie y de esas transformaciones de la serie, sin ninguna variabilidad. Es decir, la serie se erige como una especie de dictador que dice cómo tiene que funcionar la obra. Y la serie no siempre, como les decía, es de notas musicales, puede ser de diversos parámetros, de alturas, de ritmos, de dinámicas, etc. No es estocástico. En lo estocástico sucede muy diferente. Imagínense que ustedes tuvieran un conjunto de muchos dados y para cada decisión musical tiraran los dados. Pues cada vez que la obra se vaya a interpretar, los dados van a caer en distintas posiciones. Entonces la obra no va a sonar siempre igual. Las obras estocásticas son obras que están muy regidas por el azar y por la estadística. Sin embargo, Xenakis en algún momento, aunque criticó fuertemente el serialismo, sí se acercó al serialismo, pero como un recurso expresivo más, como una técnica más, no como la técnica como se miraba en ese momento del serialismo integral, como la técnica suprema que daba cuenta de ese estadio de la historia de la música, sino que utilizó de pronto series en algunas de sus obras. En la segunda parte de Metastasis hay unas series y él las utiliza y utiliza sus transformaciones, pero no se rige específicamente a los destinos que aportan esas series, sino que si le sirven, los utiliza y si no, los transforma. Es decir, es un serialismo muy diferente al de cualquier compositor serialista y es como un serialismo ecléctico, como un serialismo que toma elementos de allí cuando los necesita en algún pedacito de la obra, en algún momento específico de la obra. Él no tiene realmente obras exclusivamente seriales, aparte de ejercicios de composición y obras menores, sino que utiliza el serialismo como un recurso más. Sí.
Sí, pero yo precisamente me refería a que ese dodecafonismo, por ejemplo, de los 12 sonidos, es de alguna manera determinista, pues sería determinista. Sí, Aunque Beatriz, en su momento fueron contestatarios, pues, todos estos serialistas, porque, pues, ante la música tonal, la música atonal va a ser, pues, como es revolucionaria en su momento, pero mirado, pues, desde Xenakis, ya si uno ve que Xenakis explora, es que es una música que a veces es caótica también, ¿no? Claro, pues, pues tiene su construcción matemática, lógicamente, pero a veces suena un poco, bueno, a mí me parece muy bella la de Safo, la de Safa, esa obra de Safa, bellísima, porque es pues como en percusión. eh, y te decías que tiene pues que está basada en la métrica de la poesía de Safo. así es. Entonces también pues él utiliza la literatura, por eso el que diga que no más literatura, también se refiere a la literatura, por ejemplo, como a la poesía de Safo, ¿cierto? Sí, claro, y hay una cantidad, sobre todo la música vocal de Xenakis, utiliza muchísimos elementos, sobre todo de poesía clásica helenista, y eso pues obviamente lo mantiene anclado a esa tradición. Uno podría decir que Xenakis es un compositor neoclásico en muchos sentidos, no del clasicismo musical, no retoma el clasicismo musical, pero retoma muchos presupuestos, por ejemplo, cosmogónicos del mundo y filosóficos del mundo griego. Esa idea del mundo como expresión de una armonía universal y de un mundo construido a partir de las matemáticas es una idea absolutamente pitagórica. Pero lo interesante de todo eso es que él se remite a unas matemáticas que se parecen mucho más a la naturaleza, que son las matemáticas modernas. Por ejemplo, ahora hablar del caos y aquello que suena caótico, pero es que hay unas formas de matemáticas que se llaman teoría del caos. Y desde la Sí. teoría del caos se puede modelar mucho el comportamiento del mundo. Por ejemplo, cuando uno mira las estrellas en el firmamento, le parece que pueden estar desorganizadas, a menos que mire un poquito esos modelos de las constelaciones, pero esos modelos pues son simplemente formas de los hombres de ver las estrellas. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría del caos, uno puede entender la manera como las estrellas se distribuyen en el firmamento desde una perspectiva puramente matemática, pero no de geometría elemental, no de geometría euclidiana, sino de otras geometrías más complejas o de otras matemáticas más complejas, como por ejemplo la teoría del caos. Para ilustrar eso que estoy diciendo, se me ocurre comentarles algo. Las geometrías, digamos que son de dos grandes grupos. Las geometrías euclidianas son aquellas que están amarradas a un postulado que dice que por un punto exterior a una recta solo puede haber una perpendicular. Eso se lo enseñaron a todo el mundo en el colegio. Lo interesante es que eso no siempre es así y hay un tipo de geometría no euclidiana que dice que pueden pasar infinito número de perpendiculares por esa recta, el punto exterior a la recta. Y hay otra forma de geometría no euclidiana que dice que no puede pasar ninguna. Y entonces nos damos cuenta que el mundo de lo geométrico no era tan simple como se lo imaginaba Pitágoras, pero que sí nos permite una revisión matemática del mundo en términos de, como lo decía Einstein, el lenguaje con el que está configurado el mundo es el lenguaje de las matemáticas. Lo que pasa es que no son matemáticas elementales porque Dios no estaba en primaria. Entonces, habría que considerarlo más desde la perspectiva de esas grandes matemáticas que apenas emergen en la década de los 50, que son las matemáticas modernas. Decías, profe Beatriz, que en la música dodecafónica se da principalmente un determinismo, como el público aquí no todos son músicos, realmente estoy contando aquí y más o menos la mitad, son músicos. Uno podría decir que es determinista cualquier forma de serialismo, incluido el dodecafonismo, en el sentido de que hay un material
predeterminado por la lógica de las series, una matriz, una tablita que el compositor hace con las series, mental o escrito, pero siempre está allí presente, y el compositor puede jugar libremente con ellas, muy libremente, pero, por ejemplo, no puede tocar ninguna nota hasta que no se han gastado todas las notas de la serie. Y puede tocar la misma serie de atrás para adelante, de adelante para atrás, transpuesta, transformada de diversas maneras, pero el material se restringe a la serie. Entonces, es determinista en el sentido de que lo que vamos a encontrar en la obra necesariamente está conectado con la serie. Sin embargo, no es tan determinista en el sentido de que esas transformaciones que el compositor puede hacer de la serie son todas las que se le ocurran y todas las herramientas compositivas que él tenga. O sea, sobre la misma serie, diversos compositores pueden hacer músicas que no se parezcan en nada, aparte de estar articuladas en una misma serie de sonidos. Xenakis trabajó dentro de lo determinista y también dentro de lo estocástico, pero le parecía mucho más interesante esas matemáticas que no dan siempre los mismos resultados por una razón, porque se parecen más a la vida. Porque en la vida uno juega los dados y no siempre cae lo mismo. Uno tira monedas y no siempre caen de la misma cara. Entonces, el comportamiento del destino en términos de la vida real es mucho más estocástico que determinístico. Y desde esa perspectiva, una forma, digámoslo, sensible de modelar el mundo en la música o en la arquitectura podría estar mucho más conectada con lo orgánico si se utilizan matemáticas estocásticas. Sin embargo, no hay una frontera así tan definida donde uno diga hasta aquí lo determinista y hasta aquí lo estocástico. Xenakis utilizaba elementos de ambos mundos. Bueno, ¿quién más tiene inquietudes, comentarios, preguntas, reacciones? Fernando, hay una relación muy interesante que empieza a estar esbozada al inicio de la ponencia, cuando comenzamos a descubrir ese modo en que Xenakis empieza a relacionar música con su posible ejecución en espacios, incluso con su construcción a nivel instrumental y vocal. Como que ahí hay unos desarrollos muy interesantes también en Xenakis que no solamente están en la arquitectura, sino que también tienen que ver con el desarrollo de la electroacústica del siglo XX. ¿Vos nos podías ampliar un poquitico eso? Carlos, gracias por tu pregunta muy interesante. El pensamiento de Xenakis cuando hacía música estaba profundamente conectada. Hay por ahí los micrófonos abiertos, sí. Qué pena. Por favor, les pido el favor de que los cierren. Sí, vamos a cerrar los micrófonos. Cuando él hacía arquitectura, estaba haciendo música, y cuando él hacía música, estaba haciendo arquitectura. En las obras musicales de Xenakis hay una profunda reflexión sobre la manera como se comporta el sonido en el espacio. Y en muchos casos las obras están construidas para arquitecturas específicas que hacen parte de la misma obra. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo el pabellón Philips es una obra arquitectónica construida para dos obras musicales, la de Varese, el poema electrónico, y la del mismo Xenakis. Y cómo él utiliza unos elementos fundamentales, no solo de matemáticas en términos generales, sino de acústica arquitectónica, para plantear esas relaciones entre lo sonoro y lo arquitectónico, para poder diseñar, digámoslo, construcciones sonoras que se comportaran de determinada manera en un espacio que hacía de alguna manera parte conceptual de la obra. Respecto a la música electroacústica, pues Xenakis estaba en París y le tocó vivir toda esa emergencia de la música electroacústica, principalmente el mundo de la música concreta, y relacionarse con muchos compositores de este estilo. No es gratuito el asunto, por ejemplo, de que en el pabellón Philips los compositores
que se interpreten sean el mismo Xenakis y Edgar Varèse, y sean con obras puramente electroacústicas. Hay una diferencia fundamental entre la manera como se trabaja la electroacústica o la música electrónica en general el día de hoy y cómo se hacía en esa época. Imagínense ustedes que forman parte de ese gran laboratorio sonoro del IRCAM en el Centro Pompidou de París y quieren hacer una obra como compositores. Pues allá se sientan con los técnicos y con los ingenieros a describirles el concepto de su obra y a convertir entre todos en un trabajo en equipo ese concepto en un resultado sonoro. Como se hace hoy, es muy diferente. Los compositores han ido adquiriendo el dominio de lo electrónico, el dominio de lo matemático, y el mismo compositor en muchos casos se convierte en intérprete de su propia obra electroacústica, ya sin esa relación interdisciplinar entre personas, sino con una relación interdisciplinar más dentro del mismo sujeto y su propio trabajo. Xenakis, a pesar de estar en esa década de los 50, en esas décadas alrededor de los 50, se erige como un compositor que él mismo hace todo, que él mismo manipula los medios sonoros, hace los cálculos, hace la electrónica, construye dispositivos y se acerca directamente a trabajar electrónicamente y matemáticamente con el material sonoro. Esa forma de interdisciplinariedad de los polímatas recuerda mucho a Leonardo da Vinci y recuerda mucho esa manera de pensar renacentista donde se quería abarcar mucho conocimiento dentro de la mente de un creador. Y eso tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. Le Corbusier se consideraba sobre todo un pintor que hacía arquitectura. Para él era muy importante y los invito a que visiten parte de la obra pictórica de Le Corbusier. Para él era fundamental ese mundo de pintar. Sin embargo, consideraba que no lo lograba hacer al mismo nivel y que no lograba construir una obra de la misma solidez en ambas disciplinas. A Xenakis le pasa exactamente lo mismo. El balance estadístico que veíamos ahora entre Xenakis arquitecto y Xenakis compositor es un gran desbalance. Él dice que le hubiera gustado hacer más arquitectura. Desafortunadamente no le dio tiempo la vida para hacer más arquitectura y afortunadamente sí nos dejó un legado muy interesante desde muchos puntos de vista, inclusive desde el punto de vista de la música electroacústica. Finalizando la respuesta para la pregunta de Carlos, solo me gustaría decir que si bien Xenakis hizo bastantes obras electroacústicas, muchas de ellas en el contexto específico de la música concreta, es decir, de manipulaciones sonoras a partir de grabaciones reorganizadas y reconfiguradas. Eso es una definición muy rápida de lo que podría entenderse con música concreta. El grueso de la música de Xenakis es la música orquestal y la música de cámara, no la música electroacústica. Él hizo también música electroacústica porque eso era lo que estaba pasando en ese momento en el mundo y sobre todo en esa parte del mundo donde él estaba, que era París. Pero su producción mayoritaria no es música electrónica. Bueno, por aquí hay otra pregunta, que hay una pregunta, Héctor Hernán Echeverri Pineda pregunta, ¿cuáles serían los aportes claves del compositor a la música contemporánea? Esa pregunta hay que responderla primero diciendo algo. Xenakis no es un compositor fundador de escuela, no es un compositor que los otros sigan, de alguna manera es una especie de oasis dentro de la historia de la música, muy difícil de conectar con otros estilos. Un aporte fundamental, considero yo, de la obra de Xenakis es el pensamiento divergente sobre el serialismo. De alguna manera, aunque otros compositores siguieron derivas diferentes, esos otros compositores que decidieron no obedecer del todo el serialismo, también estaban conectados con esa idea de una mirada ecléctica del serialismo que tenía Xenakis. Eso es un aporte fundamental. Otro aporte fundamental, la idea de hacer
obras orquestales donde cada uno de los instrumentos de la orquesta fuera una parte individual. Digamos que eso se había hecho en diversos momentos de la historia, pero Xenakis lo lleva a los extremos más interesantes. Pues les decía que Metastasis, por ejemplo, es una obra de 61 partes diferentes. Quizás ustedes recuerdan el Spem and Allium de Thomas Tallis, que es una obra de 46 voces, una obra para coro con 46 voces diferentes, pero Xenakis lo lleva a otra dimensión. Otro aporte importante de este compositor es respecto a la notación musical. Es uno de los compositores que abre la puerta hacia notaciones diferentes a la notación, digámoslo, la forma clásica de anotar la música, y que empieza a hacer préstamos importantes de músicas, de elementos no musicales, de elementos matemáticos, de elementos arquitectónicos al mundo de la notación musical. Y diría que el último gran aporte es que él fue un precursor de muchas cosas que después se retomarían y que después tendrían vigencia. Por ejemplo, la obra del Pabellón Phillips es una obra visual, sonora y arquitectónica que tiene videomapping, no planteado como hoy se ve el videomapping, pero básicamente es un precursor de ese tipo de obras. Podríamos también ponerlo al lado de Satie, por ejemplo, en su momento, y de otros tantos compositores que previsualizaron el mundo de esa interacción entre las artes del espacio y las artes del tiempo, como la música. Xenakis decía, como decían muchos otros, con distintas palabras, eso lo han dicho varias veces en la historia de la cultura, que la arquitectura era música congelada y que la música era arquitectura en movimiento. Y para él realmente ambas son reflexiones profundas sobre el espacio y sobre el tiempo. Eso también es otro aporte fundamental de la obra de este compositor para el futuro. Bien, ¿hay alguna otra inquietud o comentario? Juan Esteban ahora había prendido la cámara, pero no se animó. Gracias a ti, Héctor. Otra pregunta la pueden también hacer oralmente. Puede ser oral. Parece que no tenemos más preguntas. Pues yo sí quería preguntarte, pues si de pronto, si no hay nadie más ahí, ¿hay alguien que pregunte? Hay una manito levantada, pero parece que no está la dueña de la manito. Entonces, profe Beatriz. Pues solamente preguntarte cómo es eso de esa obra que es de dos orquestas, Strategy y la teoría de los juegos, que tú hablabas de un duelo sonoro. Me llamó la atención, pues, cómo se da esa obra, que son dos orquestas en duelo. Él utiliza esa idea de la teoría de juegos. Recuerden que la teoría de juegos podría, por ejemplo, modelar matemáticamente un partido de ajedrez o muchos juegos, pero no solamente los juegos de los jugadores expuestos a recompensas, sino también se utiliza, por ejemplo, en la economía. Nash, premio Nobel de Economía, básicamente lo obtuvo por su aplicación a la economía en ese terreno de la teoría de juegos. Entonces, lo que él plantea para poder aplicar la teoría de juegos en una obra musical es un juego parecido a una partida de ajedrez, donde cada uno de los dos jugadores, que eran los dos directores de orquesta, tuvieran unas estrategias que ellos pudieran combinar para ganar la partida. Y ganar la partida de alguna manera era quedarse con el espacio sonoro. Y podemos compararlo un poco con ese conjunto de cosas que puede hacer un ajedrecista dentro del tablero. Están condicionadas por las reglas del juego, pero también están condicionadas por el contexto específico de la jugada, es decir, por las otras acciones de él y del otro jugador. Entonces, en esta obra, Strategy, los directores tienen en la mano
un conjunto de estrategias y esas estrategias simplemente son ideas musicales para enfrentarse en un juego y poner las dos orquestas a sonar al mismo tiempo, intercalándose hasta que en algún momento una de las dos se queda con todo el entorno sonoro. Es una obra que entonces, siendo como una especie de partida profe de juego, de cualquier juego, pues cada que se interprete va a tener un resultado impredecible y distinto. Uno de los dos directores va a poder ganar. Ahora, hay unos sistemas de recompensas y unos momentos en que se tienen que quedar callados. Es decir, la cosa es mucho más compleja de expresar que como lo estoy haciendo en este momento, pero básicamente es que es un juego fuertemente reglado que uno de los dos puede ganar. Y los juegos que se estudian con la teoría de juegos son un tipo de juegos que se llaman juegos de suma cero. Son juegos donde alguien gana y alguien pierde, y esa diferencia entre lo que gana y lo que pierde es la totalidad de aquello que hay por ganar. Por ejemplo, hay 100 pesos, uno de los dos se queda con los 100 pesos. O no se quedan 50 y 60, ni 40 y 60, ni 50 y 50, sino que hay una suma cero para uno de los dos jugadores. Como esa obra Strategy, les pongo también en consideración otra que se llama precisamente Duelo. Es una obra donde Xenakis hace exactamente el mismo juego. En el segundo enlace que les compartí ahora, creo que está prácticamente toda la obra de Xenakis en muchas versiones, porque corresponde a mi trabajo de compilar discos de Xenakis casi que estaba chiquito. Y mi interés por Xenakis casi desde que estaba chiquito, básicamente llega hasta el punto de que mi formación como ingeniero es, digamos, un fruto de esas reflexiones, donde yo decido que lo más parecido que puedo hacer a estudiar composición es estudiar ingeniería de sistemas y aplicar las matemáticas para hacer música. Entonces, de alguna manera es una mirada completamente heredera de la concepción que tenía Xenakis. Yo sí no estoy en la resistencia, aunque sí sé que lo que está pasando es terrible, pues, y que no podemos quedarnos callados, pero en eso sí me diferencio de Xenakis con la mirada violenta de la resistencia. Por aquí pregunta Juan Esteban, es bastante coincidencial la concepción de Xenakis con el quadrivium del medioevo, música, aritmética, geometría y astronomía. Sí, tienes toda la razón. En contra del trivium, retórica y dialéctica. ¿Se sabe algo al respecto de que en este compositor hubiera alguna influencia medieval? Muy interesante, Juan, tu pregunta. Por cierto, aprovecho para mandarte un abrazo grande y me alegro mucho de que estés aquí hoy. Realmente no hay referencias explícitas a la conexión con la Edad Media. Las hay más con la antigüedad y con los pitagóricos. Sin embargo, uno puede extrapolar de su pensamiento una serie de coincidencias muy grandes. Definitivamente la mirada de Xenakis se parecía bastante a la idea del quadrivium y a la idea de que música y matemáticas y artes y ciencias son todas una misma cosa. Entonces, yo creo que es más un asunto de coincidencia que de referencia explícita a ese momento de la historia, querido Juan Esteban. Fernando, hay una pregunta también de Roberto Carlos Gómez, que pregunta, ¿cómo crees que se aborda la narrativa social en la obra de Xenakis? No de manera explícita. Sin embargo, si uno hace un análisis de la obra escrita de él, de músicas formales, encuentra que en muchas obras, como Metastasis, por ejemplo, hay una clara reflexión sobre las interacciones de las personas. Y, por ejemplo, cuando él utiliza en otras obras teoría de juegos, hay una clara intención de modelar matemáticamente cosas que suceden en las sociedades y las personas para poderlas analizar desde el punto de vista de lo sonoro. Entonces, la relación es muy interesante porque siempre es una relación por medio de la abstracción, es una relación que no es tan explícita. Y Xenakis logra llevarla a un terreno donde lo que está jugando en esa reflexión
son números y estadística y estocástica y teorías matemáticas, pero en el fondo uno sabe que como eso hubiera podido hacerse para hacer una obra, también habría podido hacerse para modelar, por ejemplo, el comportamiento del sistema capitalista a lo largo de su historia. Y las obras de Xenakis de alguna manera expresan esa posibilidad de entender no solo la naturaleza, sino las interacciones de la sociedad desde una perspectiva de modelado matemático. Por otra parte, sí hubo una separación clara de Xenakis por el asunto de la resistencia y de la acción en lo social debida a su condena a pena de muerte por contumacia. Entonces, cuando él estaba en la resistencia y estaba en Grecia, básicamente él componía muy poquito y su militancia le ocupaba una buena parte del tiempo. Pero cuando se va a París, él se convierte sobre todo en un compositor y arquitecto que ya no quiere saber nada de ese tipo de cosas, pues porque le costaron un ojo de la cara literalmente y le costaron casi una promesa de muerte. Gracias, Fernando. Yo creo que a ti, Roberto Carlos, un abrazo también. Fernando, Básicamente Héctor. Bueno, dale. Sí, terminando, dos palabras respecto a esto. Yo diría que la gran riqueza de las relaciones de Xenakis, de la música y algún otro campo del conocimiento, como las matemáticas, como lo social, como la geometría, como la arquitectura, es el que se da en ese nivel tan grande de abstracción, lo que permite que sea un pensamiento metaverbal que está mucho más allá del pensamiento verbal y que permite entonces revisar todas esas cosas que pasan en el mundo de las personas sin usar palabras y usando más bien matemáticas, reflexiones sobre el espacio y reflexiones sobre el sonido. Fernando, Héctor Hernán Echeverry acota que como el lenguaje del compositor es muy complejo, para apreciar su obra musical, ¿qué obras nos aconsejas escuchar primero? Las obras para coro solo y para coro y orquesta. Hay entre los discos que les compartí ahora, hay uno que se llama Los discípulos de Messiaen, y las últimas 4 obras son 4 obras de Xenakis que de alguna manera conectan a ese compositor con la tradición y con lo que él aprendió a Messiaen, y son como un punto de entrada interesante en un lenguaje, digámoslo, más fácil de asimilar. Después diría que obras como Metastasis, como Eonta, la producción básicamente de música de cámara, las obras para instrumento solista, pueden ser también más fáciles de escuchar en muchos casos. Desafortunadamente es música que la mayoría de los casos pide contexto para poder ser escuchada. Entonces la obra en sí, cuando uno la escucha, es posible que le deje muchas preguntas que solo pueden responderse entendiendo qué fue lo que hizo Xenakis desde el punto de vista matemático. Johann hace un aporte aquí muy interesante sobre la pregunta de Héctor Hernán. Yo suelo estudiar las obras de los compositores en orden cronológico de composición para poder seguir los desarrollos del compositor casi que en el mismo orden en que los fue pensando. Sí, es un excelente consejo, mirar las obras en orden cronológico. Sin embargo, yo también suelo hacer lo mismo que hace Johann, pero suelo hacer trampitas, es decir, un orden cronológico que a veces visita otros momentos que están relacionados al final de la obra del compositor y luego se devuelve otra vez a la mirada cronológica para poder, digamos, como entender el proceso del compositor. Pero es un excelente consejo, Johann. Sí, hay página donde está el catálogo completo de las obras de Xenakis que les puede servir mucho para esa aproximación. Permítanme, yo les muestro por acá y les envío el enlace a esa página. Sí, la encuentro así de fácil. Sí, es esta página.
yanisxenakis.org, donde encuentran un catálogo completo de las obras del compositor con sus fechas y que se puede organizar también por su distribución instrumental. Entonces, eso nos permite escuchar las músicas, bien sea en orden cronológico, que es un orden bien interesante, o en orden de su distribución instrumental, por ejemplo, escuchar todo lo de voz sola acompañada con algún instrumento, o escuchar después, por ejemplo, la música para coro, está por acá, para coros a capela, después la música para coro y orquesta, y ir accediendo como desde lo más simple en términos texturales y de complejidad a lo más complejo. Esta es la página, te la muestro aquí para que la visualicen. Permite pues como varias ordenaciones y que además permite el acceso a una ficha técnica de cada una de las obras. Y después de eso, pues buscar la obra en YouTube o buscarla en la discografía que les regalé. Juan Esteban, Metastasis es literalmente transformaciones dialécticas, la traducción que hace Xenakis al francés. Y básicamente, stasis es como más allá de las transformaciones y se refiere a esos procesos de transformación de lo sonoro que se dan en el transcurso de la obra. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario, ya vamos llegando al final. Les agradezco muchísimo por sus preguntas y por sus intervenciones, que han sido realmente un aporte más que genial para esta charla. Pues yo sí tengo una pregunta. Okay. Yo sí tengo una pregunta, que más bien es algo problematizador para mí, que soy una persona externa al estudio de la música académica y etcétera. Entonces yo digo, bueno, la pregunta es, entonces existen ciertos tipos de música que están hechos con exclusividad para los aristócratas del pensamiento y a los cuales el pueblo difícilmente puede acceder. ¿Eso es así o hay alguna forma más espontánea de tratar de escuchar estas cosas que si uno trataba de relacionarlas con esa cantidad de conceptos muy interesantes, pero muy duros de identificar en una obra, entonces, ¿qué? No todo el mundo la puede escuchar, es la pregunta. Sucede lo mismo con distintas formas de arte y te invito a pensar, por ejemplo, en la literatura. La complejidad de ciertas obras literarias exige que el lector tenga un contexto. Por ejemplo, no es posible para un lector raso pasar de Carlos Cuauhtémoc a Borges. Y lo interesante es que para poder entender a Borges hay que tener una serie de conocimientos grandes que llevan a esa comprensión. Y entonces uno diría que así como el compositor tiene todo el derecho de utilizar todo aquello que sabe y toda su visión del mundo para hacer música, la tarea del público, si quiere ese nivel de aproximación a la obra, es estudiarla y acercarse a aquellos pretextos musicales o extramusicales que le dan sentido a la obra. Escuchar música es un acto intelectual y el nivel de aproximación de ese acto intelectual depende, y el nivel de disfrute también, depende del contexto que se tenga para la escucha de la obra. Un ejemplo de la filosofía. Es distinto leer un libro sobre Heidegger en un manual de divulgación escrito para colegio, a leer una buena traducción de Heidegger al español, a aprender alemán y poder leer a Heidegger en alemán. Y no significa que Heidegger no escribiera para el pueblo, o sí, realmente el asunto va mucho más allá de eso. La música simplemente es en manos del compositor y eso va más allá de cualquier pretexto. Pero creo que una evolución importante en las obras de cualquier compositor es interesarse de manera legítima y sincera por comprender
el contexto y la luz que está alrededor de las obras para poder tener un disfrute cabal de esas músicas. Muchas gracias. Entonces, a estudiar. Sí. Entonces, a estudiar. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Fíjate que no, todavía no terminamos, que aquí hay otra Ok, pregunta. dale. Juan Esteban Está Giraldo bien. pregunta, Fernando, ¿nos recordarías, por favor, a qué se debe el nombre de Metástasis? Pero, profe Beatriz, ya la respondimos hace un Esa momentico. estaba, ya la había Sí, preguntado. metástasis lo traduce Xenakis como transformaciones dialécticas. Bueno. Ujú. No hay más preguntas entonces. No, ya no hay más preguntas en el chat tampoco. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí. Fernando, muchas gracias pues por compartir con nosotros esta gran pasión tuya desde la infancia. Perdón, Beatriz. Eh, Johann Hasler sí tenía la mano alzada. Qué pena con él. Ay, sí, no Ay, habíamos visto la mano sí, que llegó. bueno, Sí. Bien, gracias. Yo gracias solamente a Mar. quiero acotar sobre el comentario de Marta. Hay un artículo muy famoso, muy influyente de Milton Babbitt, uno de los compositores serialistas, modernistas que mencionó Fernando en su charla. Y este es un artículo de 1958. Se titula El compositor como especialista, ¿sí? Y lo escribe Milton Babbitt desde su posición de profesor de teoría y análisis y composición en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, pues en la segunda posguerra, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y él ahí un poco reacciona, debo decir, con cierta impaciencia ante digamos, sí, comentarios similares que le hacían, y él dice, a ver, un momentito, ustedes le exigen a los científicos que crearon la bomba nuclear hace una década que escriban para que cualquier persona lea sus fórmulas y su receta para hacer una bomba atómica, o aceptamos y entendemos que la física nuclear es una especialidad de la física y que las comunicaciones de física nuclear son para físicos nucleares, no para que lo lean el periódico cualquier ciudadano. Entonces, ¿por qué a mí como músico no me dan ese nivel que yo pueda comunicarme con otros músicos, un especialista, igual como hacen en las ciencias duras? Ahora, esto me parece muy interesante en el contexto de lo que nos presentó Fernando, porque pues Xenakis es un compositor que comunica las artes con las artes constructivas y también con la ciencia abstracta de la geometría y la matemática. Entonces, que Babbitt haga ese comentario en 58, el mismo año que fue la estructura que hizo Xenakis, pues nos dice mucho de el modo de pensar en ese momento de la historia de la música académica modernista, y ciertas posiciones como la de Babbitt, que dice, hey, es que el compositor también puede ser un físico nuclear y no tiene por qué estarse comunicando con todo el mundo. También puede haber un círculo de especialistas que van desarrollando nuevas teorías, hipótesis, probándolas, y los experimentos son las obras. Por eso se han llamado también arte experimental o arte o música experimental. Entonces, me parece que es bien interesante tener esa referencia en mente de Milton Babbitt, compositor como especialista, y luego, ya como para terminar eso, una anécdota un poco triste sobre ese artículo, que no es un artículo muy contestatario realmente, aunque sí muestra algo de impaciencia con respecto a ese populismo que se le exige al artista, que sea para el pueblo. Entonces él se exaspera con eso, pero luego publican su artículo en una revista de circulación popular y el editor decide cambiarle el título
y lo llama, y es así como se le conoce más hoy en día, ¿a quién le importa si tú escuchas? Who cares if you listen? Entonces, este artículo se encuentra más fácil como Who cares if you listen, porque así lo pusieron, digamos, para que fuera más contestatario los editores, pero Babbitt se quejó que él envió un artículo pues más o menos equilibrado que se llamaba El compositor como especialista, argumentando que también los compositores tienen derecho a hacer su área de especialidad y a dialogar académicamente entre sí, sin dialogar con la sociedad en general. Entonces, bien interesante cómo lo tomó el periodismo cultural de su momento, que le cambió el título y lo puso en una situación, digamos, evidenciando algo de esa actitud elitista que se podría pensar que hay en esa actitud. Al llamarlo, realmente no compongo para ustedes, así que no me importa si escuchan o no escuchan. Ese es el otro título de ese mismo artículo, el título con el cual se publicó eventualmente. Gracias, Fernando, por estas informaciones y reflexiones. Gracias a ti, Johan, por tu presencia, por tus comentarios. Y este comentario me parece que es muy interesante porque no solamente nos habla de lo que significa acercarse a la música y al arte en general, es una exigencia porque hay que tener esos elementos para poder hacerlo, sino también la legitimidad social del artista, como el artista es un ser especializado sobre el cual se puede hacer divulgación, pero que esa divulgación siempre va a ser un acercamiento inferior al acercamiento que se puede tener si se tiene contexto. Piensen ustedes, por ejemplo, en el acercamiento a la teoría de la relatividad que brinda un documental de Discovery. Uno más o menos termina entendiendo una cosa que no es exactamente la teoría de la relatividad. Para entender de qué se trata la teoría, hay que tener la base matemática de la relatividad en cuenta. Aquí sucede exactamente lo mismo. El acercamiento puramente a priori y empírico a una obra permite quizás su disfrute hasta cierto punto, pero realmente llegar a la obra solamente es posible cuando se hace un ejercicio profundo de estudio. Y me uno a la inconformidad de Babbitt y de Johan, diciendo que es un derecho de los compositores el ser estudiados, así como la gente se pone toda la vida a estudiar para entender lo que quiso decir un filósofo, pues que lo hagan también para entender lo que quiso decir un compositor. Johan Hasler acaba de publicar en el chat el vínculo para la retitulación que le dio la retitulación que le dio la revista High Fidelity. Entonces, si lo pueden bajar, maravilloso, y gracias al aporte del profesor Hasler. Sí, gracias. Me hago un agradecimiento del profesor y le pregunto entonces a eso que llamamos educación, a nivel macro, total, así como está planteada y como se vive realmente, ¿para qué nos sirve? Yo creo que ese es un debate que necesita mucho espacio y ya desafortunadamente el tiempo se nos fue de las manos, pero la educación sirve para ciertas cosas muy importantes en la vida de la sociedad y no para todas, ni logra todo, y hay niveles de educación y hay posibilidades de la educación. Abre la mente, dice Johan, y mientras más educación, más se puede abrir la mente. Y es tarea de cada sujeto conseguirse esa apertura de mente por medio del conocimiento. Entonces, pienso que sí es útil la educación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia, por su acompañamiento y les deseo que se cuiden mucho, que les vaya bien con todo esto que estamos viviendo, que nos vaya bien como país con todo esto que estamos sufriendo y que logremos salir adelante de esta contingencia de salud pública y de salud social. Bueno, entonces de nuevo, Fernando, muchas gracias pues por también tu generosidad al presentarnos todos estos links, pues que podemos ampliar nuestra
el repertorio pues de la música que nos presenta YouTube, por ejemplo. Aquí yo podría ampliar, muy bueno. Y podría decir que sí, que en el arte se trata de lo que los alemanes llaman la Bildung, la formación, la formación, o sea, y cada cual podrá acercarse al arte en ciertos grados, o sea, hay grados de acercamiento. Hay unos grados, pues, de que solamente la sensibilidad, pero hay otros grados que son ya de la formación misma, por ejemplo, en las matemáticas, o para escuchar, pero eso no significa que uno también pueda aproximarse por ejemplo, si no es matemático, a la música de Xenakis, pero son grados, yo creo que de comprensión que tienen que ver, pues, de todas maneras con lo que tú mencionabas, con el estudio, pero con lo que los alemanes llaman la Bildung. La Bildung alemana es eso, la formación. Indudablemente. Sí. Y es también, Beatriz, un acto de amor. Realmente el uno querer una obra de alguien y irse aproximando cada vez a unos niveles de mayor acercamiento. Un acto de amor y responsabilidad. Bueno, bueno, muchas gracias en todo caso por compartir con todo este saber tuyo con respecto a Xenakis. Y entonces, bueno, los invito para la próxima sesión, que va a ser va en mayo 13, próximo jueves, mayo 13, vamos a trabajar pues, el invitado es Carlos Mario Jaramillo, precisamente, Carlos Mario Jaramillo, que está aquí, la teoría estética en Teodoro Adorno, la narrativa de la vanguardia y las expresiones del arte en el periodo de posguerra, para la próxima sesión. Bueno, entonces... Decíamos con el comentario de Juan David, que creo que es importante para cerrar. El comentario que hace Juan David aquí lo voy a leer. Yo diría que no solo son grados, sino también perspectivas, teniendo presente que no hay una única manera de comprensión de la obra musical. Muchas gracias. Gracias, Juan, por ese comentario y un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Fernando, también por esta preciosa conferencia. A ti y a ustedes. Muy clara, por su atención y su participación. Una gran claridad, muy buena. Muchas